Muy buenas tardes a todos. Gracias por escuchar la información actualizada de COVID-19 en Carolina del Norte. A partir de hoy tenemos por lo menos 129.288 casos confirmados por laboratorio, 1.167 personas en el hospital y 2.050 personas han fallecido. Desde nuestra última conferencia sobre COVID-19, Carolina del Norte ha superado la solemne cifra de 2.000 personas que han fallecido del virus. Cada uno de ellos representa una familia en duelo y una comunidad que está de luto. Son más que cifras en una gráfica. Estos son habitantes de Carolina del Norte a quienes se les va a extrañar. Continuamos orando por sus familias. Antes de darles la actualización sobre COVID-19, quisiera hablarles sobre el trabajo de recuperación del huracán Isaías. Viajé esta mañana al condado de Bertie, donde la tormenta generó un tornado tremendo en el que fallecieron 2 personas y hubo una decena de lesionados, así como un sendero de rastros devastadores. Agradecí a los equipos de rescate que fueron en la noche para asistir a las personas que estaban atrapadas y los llevaron a los hospitales. Sus esfuerzos heroicos nos enorgullecen. Vi algunas de las áreas con mayores daños. Esta tormenta aplanó partes del condado de Bertie y debemos ayudarles en la recuperación de su comunidad. Mañana voy a visitar el sureste de Carolina del Norte, que tuvo marejadas ciclónicas y vientos destructivos. Un huracán sobre una pandemia es cruel, pero nuestros administradores de emergencias y personal de primeros auxilios estuvieron preparados para lidiar con ambas crisis, y nuestras personas están mostrando su resiliencia. En medio de todo esto, Carolina del Norte continúa su lucha en contra de COVID-19. El día de hoy, la doctora Mandy Cohen, secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos, nos dará las nuevas cifras y métricas sobre COVID-19. Doctora Cohen. Gracias, gobernador. Gracias por su liderazgo en estas múltiples crisis. Antes de comenzar con las cifras, quisiera yo felicitar a los habitantes de Missouri por aprobar la expansión de Medicaid mediante el voto. Nosotros en Carolina del Norte ahora somos uno de 12 estados que no están aprobando el acceso a la salud, lo cual traería miles de millones de dólares a nuestra economía. Ya es hora de ampliar los servicios de Medicaid en Carolina del Norte. Muy bien, es día de cifras. Mi destello de esperanza se conserva ahora que veo pequeños avances de progreso. Nuevamente, este es un testamento del arduo trabajo que las personas están haciendo en todo el estado, desde los trabajadores de salud con condiciones extremas del clima, a los laboratorios que han reducido los tiempos de entrega de resultados de pruebas, a los numerosos carolinianos que están usando cubrebocas en público todo el tiempo. Al ver que se empiezan a estabilizar los niveles de transmisión en Carolina del Norte, en todo el país y en todo el mundo, muchos lugares están viendo lo opuesto. Las tendencias que van en el sentido equivocado después de abrir comercios demasiado rápido. Aquí en Carolina del Norte continuamos siguiendo un enfoque cauteloso, tomando decisiones en base a datos científicos que tenemos. Muy bien, hablemos de los datos. Les recuerdo que usamos una combinación de métricas y observamos un periodo de 14 días. Observamos casos sindrómicos similares a COVID, casos confirmados por laboratorio, el porcentaje de casos positivos del total de pruebas y hospitalizaciones. Algunos de estos indicadores nos ayudan a comprender la tasa de transmisión viral en los últimos días, mientras que otros, como las hospitalizaciones, nos indican cuánta transmisión estuvo sucediendo hace unas semanas. Al hablarles sobre los datos, el día de hoy notarán que las gráficas solo van hasta el lunes de esta semana, hasta el domingo. Hemos identificado una omisión de reportes de algunos laboratorios cuando hicimos una verificación de calidad. Vamos a publicar datos revisados de nuevos casos y el porcentaje de casos positivos de los últimos días. Continuemos. Nuestra primera gráfica ve a las personas que llegan a la sala de emergencia con casos similares a COVID. Estas son las cifras más oportunas que tenemos y es el primer mecanismo de detección temprana. Esta métrica no se ve impactada por tasas de pruebas u otros factores. Vean la línea amarilla. Verán que esa tendencia está bajando. También podemos ver que esa línea sigue siendo está más arriba.
de la línea base. Luego vemos las pruebas confirmadas por laboratorio. Esta es otra de nuestras métricas oportunas. Ahora vemos la trayectoria de nuevos casos cada día, regresando hasta marzo. Pero veamos más a fondo para ver la situación actual. En esta gráfica ahora vemos otra semana de evidencia que muestra que estamos empezando a estabilizarnos. Sin embargo, el nivel de estos casos sigue estando alto. Ahora vemos el porcentaje de casos que son positivos. Viendo esta línea amarilla, vemos que el número total de cifras está nivelado entre 7 y 8%. Queremos que esto esté más cerca a 5% o menos. En nuestra siguiente gráfica, nuestra métrica en este panel, vemos las hospitalizaciones día a día. Como les he dicho antes, las personas que llegan al hospital el día de hoy seguramente se infectaron días o hace semanas. Nuevamente, es por eso que es un indicador retrasado. Esta tendencia se va a tardar más tiempo en estabilizar que otras métricas. Cuando vimos que los casos empezaron a nivelar, hablamos para ver cuántas semanas se tardaría de los datos de hospitalización para reflejar esa tendencia. Ahora vemos que las hospitalizaciones también se están nivelando. Afortunadamente, todavía tenemos capacidad de hospitales aquí en Carolina del Norte y continuamos monitorando la capacidad y estos niveles cercanamente. Así es de que aquí nos encontramos. Los datos de vigilancia están bajando, pero siguen elevados y le damos una línea amarilla. La trayectoria del estado de los casos confirmados por el laboratorio está estable, pero el número de nuevos casos está alto, le damos una línea amarilla. La trayectoria en el estado de porcentaje de pruebas regresando positivas alrededor del 8%, le damos línea amarilla. Nos gustaría que estuviera cerca del 5%. La trayectoria de hospitalización está empezándose a aplanar y tenemos todavía suficiente capacidad, le damos una línea amarilla. También estamos dando seguimiento a la capacidad crítica de poder responder a la pandemia. Tiene una flecha hacia un lado, en tanto que el regreso de las pruebas, el resultado ha mejorado y hemos hecho pruebas en las últimas semanas y queremos incentivar a cualquier persona que necesite una prueba que vaya y que se la haga, especialmente aquellos que hayan ido a una reunión masiva o trabajen en un trabajo de alto riesgo. Hay muchos lugares en el estado que les dan pruebas gratis. Vayan a nuestra página web para ver la lista de lugares de pruebas comunitarios y también hay más lugares en las comunidades históricamente marginalizados. Continuamos contratando rastreadores de contacto para incrementar y poder ayudar en los esfuerzos de departamentos locales. El EPP está estable, continuamos distribuyendo. Hasta este momento hemos distribuido 3.5 millones de mascarillas de tela, 4.5 millones de mascarillas médicas y también otro equipo de protección adicional que lo hemos dado a instituciones para que lleven a cabo las funciones públicas como las escuelas, los tribunales y también tenemos en otros lugares de alta transmisión. Aquí, cuando estamos empezando agosto, vamos a ver que hay varias aperturas y van a ver aquí en el mapa que la mitad de los distritos escolares de kinder al 12º están ofreciendo algún tipo de aprendizaje presencial este otoño. Y ahora vemos que en todo el estado las instituciones de educación superior, incluyendo las 16 universidades del sistema de UNC, están dándole la bienvenida a los estudiantes. Nuestro departamento ha trabajado arduamente con los administradores, estudiantes, maestros y profesionales para prepararnos al regreso de los estudios con medidas de prevención y seguridad estrictas. Nuestra guía está diseñada para limitar el riesgo de transmisión, pero no puede eliminar todos los riesgos. Las aperturas va a ser una cosa muy importante en nuestra respuesta y vamos a seguir monitoreando las tendencias y datos. Así es que en general estamos viendo señales de estabilidad, pero tenemos mucho trabajo. Nuestras tendencias actuales están mostrándonos lo que sea posible cuando nos comprometemos a reducir la propagación llevando una máscara
mascarilla y siguiendo las 3 Ws. Y nosotros tenemos que hacer lo correcto para nuestros estudiantes y proteger a las comunidades. Todos queremos que tengan éxito los estudiantes aquí, que lleven sus mascarillas esperándose 6 pies y lavándose las manos frecuentemente. Gracias. Gracias, doctora Cohen. Como les dije la semana pasada, la estabilización es buena, pero la reducción es mejor. Y mientras que estamos viendo que nuestras cifras se estabilizan, eso no significa que podemos dejar de cuidarnos. Sabemos que la estabilidad es frágil y estas tendencias pueden cambiar rápidamente si no prestamos atención. No hace falta ver los hospitales en otros estados que están sobrecargados cuando se volvieron a abrir los comercios muy rápido. En Carolina del Norte usamos un enfoque de interruptor gradual para relajar las restricciones. Esto asegura que no abrimos los comercios demasiado y muy rápido, lo cual, según los expertos, puede causar un devastador aumento de casos, enfermedades y muertes. Además, puede conducir a retrocesos, como en otros estados. Ya hay aperturas clave que están ocurriendo este mes, como dijo la doctora Cohen. En agosto, los alumnos de kinder a 12º grado regresan a la escuela, así como nuestros colegios y universidades. Pero este año no es como siempre ha sido. La mayoría de nuestros alumnos iniciarán la escuela con aprendizaje a distancia, pero otros tendrán enseñanza presencial. Sin embargo, habrá menos niños en las aulas a la vez. Los cubrebocas serán obligatorios, así como el distanciamiento social. Varias escuelas privadas iniciarán clases con instrucción presencial. Y nuestros campuses de los colegios universitarios tendrán alumnos. Y veremos que habrá algunos edificios con menos instrucción presencial debido a la pandemia. La apertura de las escuelas y las universidades es bien importante. La educación debe continuar aun cuando hay pandemia. El aprendizaje presencial tiene beneficios, pero significan desafíos para el Estado, especialmente cuando los campuses de educación superior atraen personas de todo el país y del mundo. Con el ajetreo de la apertura de las escuelas, las personas se mueven más, al igual que el virus. Otros estados eliminaron restricciones rápidamente y tuvieron que retroceder porque su capacidad de hospital estaba muy peligrosamente baja. No queremos cometer ese error en Carolina del Norte. Y continuando con nuestro enfoque de interruptor gradual para abrir las escuelas y para poder tener cifras menores y tener más personas sanas y mejorar la economía, Carolina del Norte se mantendrá en la fase 2 por 5 semanas más. Los expertos creen que la orden de llevar la mascarilla ha estabilizado nuestras cifras. La semana pasada tuvimos la prohibición de ventas de alcohol para evitar que los restaurantes se convirtieran en bares que son áreas de alta transmisión. Nuestro éxito para el regreso de miles de estudiantes, maestros y personal que regresen a las aulas este mes depende de que todos hagamos lo que funciona. Los nortecarolinos en el estado están haciendo lo que debemos hacer para reducir la propagación, la mascarilla, esperar a 6 pies y lavarse las manos. Estas estrategias sencillas son más importantes que nunca. Momento de cumplir. Mientras más personas lo hagan, mejor será la salud y la economía. Cuando yo vi el tornado y el huracán y las secuelas del tornado, las familias se están recuperando y las comunidades están en shock. También vi un destello de esperanza familiar que brilla cada vez que los de Carolina del Norte enfrentan un desafío. Una mamá me dijo que ella y su hija fueron arrojadas violentamente de su tráiler, pero sin lesiones, y aun cuando habían perdido casi todo lo que tenían, le daba gracias a Dios por su vida y la de su hija. Esto es increíble, ya sea que sea una tormenta, una pandemia. Este tipo de esperanza y nuestro compromiso comprometido de tener un sólido futuro nos mantendrá avanzando. Mantenga la esperanza, continúe llevando la mascarilla y sepa que estos tiempos difíciles no van a durar para siempre, pero nuestra fuerza y resiliencia sí lo hará. También aquí conmigo tengo al secretario de Salud Pública, Eric Hawks, al comandante del estado de la patrulla de caminos, el coronel McNeil,
y también al ingeniero en jefe del Departamento de Transporte, Tim Little, Lee Williamson y Nicole Fox, son nuestras intérpretes de señas, y tras las cámaras están Jackie y Jasmine Metivier, que son nuestras intérpretes de español. Ahora aceptaremos preguntas de los medios si se pueden identificar y la organización a la que trabajan. Primera. Travis Stein de WRAL. Estoy interesado en las conversaciones que la administración ha tenido con los oficiales de las universidades y especialmente cómo van a evitar al reabrir los campuses. Es predecible que haber una transmisión y van a regresar y al regresar a casas van a empezar a propagar el virus en las comunidades. Respuesta: el Departamento de Salud y Servicios Humanos tiene pasos para que sigan las universidades, para que el profesorado y los estudiantes estén a salvo. Así es que le voy a permitir a la secretaria Cohen que nos diga más, porque ella es la que ha tenido varias conversaciones con los oficiales de universidades. Gracias, gobernador. Gracias, Travis, por la pregunta. Sí, hemos estado colaborando con los representantes de educación superior por varios meses en mejores prácticas y crear guías que están publicadas en nuestro sitio web, también incluyendo de la CDC y guías estatales. Todos los colegios y universidades han estado trabajando para su propia implementación de este tipo de guías. Tenemos la fortuna de tener un grupo y una reunión con el señor Bill Roper, que era el director de los CDC anteriormente. Él tiene mucha experiencia en salud pública y fue una persona clave para la preparación de estos planes. Tienes razón, estas no son actividades sin riesgo. Claro, hay riesgo. El virus está aquí en nuestra comunidad. Es por eso que debemos tomar las medidas de precaución, de utilizar los cubrebocas todo el tiempo, evitar grupos, hacer el distanciamiento social y lavarse las manos frecuentemente y seguir buena higiene. Todas las universidades van a seguir estos protocolos. Si vemos que se propaga el virus en las universidades, tenemos memorandos de entendimiento con el Departamento de Salud para asegurar que si la transmisión viral ocurre, que la podamos contener rápidamente y no se pueda transmitir entre los maestros. Gracias. Gracias. La siguiente. Eric Shander de Charlotte Business Journal. Con la decisión de extender estos 5 semanas, por ejemplo, aquí en Charlotte sabemos que los restaurantes, bares y hoteles, ¿hay algo que esté viendo que se puede hacer para este sector en particular? Respuesta: obviamente estamos continuando a que permanezcan abiertos los hoteles y también los restaurantes a capacidad reducida, y muchas tiendas comerciales están abiertas, y yo creo que varias han visto que han regresado al negocio, y he visto que muchos están trabajando arduamente para requerir mascarillas y el distanciamiento social. También las tiendas comerciales tienen una capacidad reducida, y es otra cosa. La Convención Nacional de Republicanos ha cambiado mucho. Primero era en Charlotte, luego en Jacksonville, luego ahora otra vez en Charlotte. Nosotros seguimos listos y dispuestos a trabajar con ellos para tener una convención segura. El presidente me insistió que podía tener un proceso de nominación con todo el estadio completo, y no podíamos hacer eso, pero sí pudiéramos trabajar con la convención para hacerlo de una manera segura. Y el Departamento de Salud y Servicios Humanos continuará trabajando con la RNC para que esto se logre. Siguiente. Paul Wolverton de Fayetteville Observer. El domingo, mis hermanos y yo fuimos a una cervecería donde la gente traía cubrebocas y distanciamiento. Y en otro bar estaba cerrado.
La diferencia es que en un bar se estaban sirviendo la cerveza en camionetas. ¿Por qué no están cancelando toda la venta de cerveza? ¿Por qué no permitir que los clubes privados sigan restricciones y abran? Respuesta. Hay una diferencia en que los productos que se producen en un sitio, y algunas de estas cervecerías son pequeñas y productores de vino, presentaron un plan de seguridad pública para que, y nos dijeron que eso funcionaría. Nosotros hemos visto lo que sucede en otros estados cuando los bares abren. El gobernador Abbott de Texas dijo que en toda esta apertura de negocios lo que lamenta sobre todo es permitir que se abrieran los bares. Sabemos que estos sitios son áreas donde se transmite mucho el virus y por eso los conservamos cerrados. La razón por la que prohibimos el alcohol hasta las 11 de la noche es porque recibíamos información de que los restaurantes se estaban convirtiendo en bares en horas más tarde. La idea es reducir la propagación del virus para asegurar que reduzcamos las cifras y es lo que vamos a continuar a hacer. La siguiente pregunta, por favor. Don Bond, The News and Observer. Estaba preguntando sobre la extensión del periodo porque es más de 3 semanas. En el pasado había dicho que iba a ser 3 semanas para analizar los datos, pero 5 semanas, va a ser semanas de que se abran las universidades y las escuelas. Y también mencionó la convención y también si van a poder llevar a cabo eventos de campaña de cualquier tamaño. Respuesta. No vamos a tener eventos de campaña en persona, presenciales. No lo recomendamos, especialmente cuando las personas no tienen la distancia social y no llevan mascarillas. Se está cuestionando si este tipo de eventos van a tener protección de la primera enmienda, pero creo que el Departamento de Salud y Servicios Humanos les va a decir a cualquier persona que si tienen este tipo de reuniones se puede propagar el virus si no llevan la mascarilla ni tienen distancia social. Ahora, en cuanto al periodo de 5 semanas, le voy a permitir que la doctora Cohen hable. Sabemos que las escuelas van a abrir en un par de semanas y sabemos, y lo vimos la vez pasada, que cuando pasamos al aprendizaje a distancia vimos una disminución importante que estaba alineada con el cierre de las escuelas cuando el aprendizaje presencial, porque todo bajo de velocidad, y cuando se abran las escuelas van a estar en aprendizaje remoto, y nosotros sabemos cuando todo se abra va a haber más movimiento y entonces se va a propagar el virus, y los expertos de salud quieren ver qué es lo que va a pasar, pero quiero que la doctora hable de esto específicamente. Gracias, gobernador. Gracias por la pregunta. Sí, el periodo de 5 semanas. Sabemos que la apertura de las escuelas va a suceder durante varias semanas en agosto. Queremos asegurar de poder tener una visión después de estas aperturas para comprender de qué manera las tendencias están yendo, si son estables o van a bajar o van a subir. Así, con esta apertura de las escuelas en varias semanas en agosto tendremos tiempo para observar las tendencias a futuro. Gracias. La siguiente pregunta, por favor. Allison Smith, de Fox 8. Muchos de nosotros hemos escuchado y visto bares de acuerdo a la orden ejecutiva y hacen las cosas de manera segura. Pero desde el punto de vista legal no se ha verificado cuál es el incentivo para los negocios que han seguido las reglas y están cerrados. Y luego ven un bar al lado que ha abierto y no tiene problemas. Respuesta. Permitimos que el personal de cumplimiento legal
A ellos se les avisa si esto está sucediendo, porque se han tomado medidas para cerrar esos bares y esas acciones continuarán realizándose. No deben estar abiertos estos bares y la razón es porque se puede transmitir el virus significativamente. Siguiente pregunta, por favor. Dawn Hogarth, ABC 11. Aquí en Raleigh. Pregunta para usted y la doctora Cohen. Quiero que sea más específico. Después de las 5 semanas y no hay cambio en las cifras estadísticamente, ¿cuánto va a pasar para volver a reabrir? Respuesta, una de las cosas que no queremos hacer es retroceder. Y una de las mejores maneras para impedir que esto suceda es que las personas lleven sus mascarillas de distanciamiento social. Mientras más personas lo hagan, estaremos en mejores condiciones y mejores probabilidades de relajar las restricciones y avanzar como es lo que queremos hacer. Doctora Cohen. Duan, gracias por la pregunta. Vamos a continuar observando las 4 métricas que hemos estado analizando, datos de vigilancia, datos de pruebas y hospitalizaciones para entender cuál es la cantidad de propagación del virus en la comunidad. Estamos viendo las primeras señales de estabilidad. Ahora que vamos a empezar a abrir las escuelas, queremos mantener la estabilidad. Por eso le decimos, tenemos que hacer las cosas que funcionan, hacer las 3 Ws, pero cerciorarnos de que mantenemos esta estabilidad y mejor que reduzcamos esto. Nuestros casos siguen siendo muy altos y tenemos día tras día muchos casos y está estresando nuestros recursos, ya sean los de pruebas, de rastreo o las hospitalizaciones. Ciertamente queremos ver un menor número de casos en todo el estado. Sabemos que funciona y vamos a continuar haciéndolo y sabemos que requiere de estar muy pendiente, pero vemos que las cifras están en una manera estable y esto va unido a todo lo que estamos haciendo, así es que incentivo a todos a que continúen así. La siguiente pregunta, por favor. Michael Hyland, de CBS 17. Conforme van las cosas, ¿usted cree que Carolina del Norte pasará a fase 3 antes de que haya una vacuna para COVID-19? Respuesta, espero, porque hay maneras de controlar la transmisión del virus. Si las personas hacen las cosas que les continuamos diciendo que hagan, usen cubrebocas, el distanciamiento social y se laven las manos frecuentemente, podemos reducir estas cifras. Obviamente, todos queremos una vacuna. Estoy muy orgulloso que las personas en Carolina del Norte y las empresas que están trabajando arduamente para descubrirla, pero espero y podamos continuar con la siguiente etapa, incluso antes de que se encuentre la vacuna. La siguiente pregunta, por favor. Kate Martin, Carolina Press. Carolina Public Press. Me pregunto si pueden compartir el tiempo de respuesta para los resultados. Algunas personas con las que está hablando me han dicho 10 a 14 días. ¿Y qué efectos tiene esto en el rastreo de contactos? En tanto que están tratando de reducir la propagación, también me interesa si el Estado está formulando un plan cuando ya tengamos una vacuna disponible. ¿Quiénes son las que van a tener primer acceso a estos? Respuesta. Queremos reducir el tiempo de respuesta, ya que es crítico para el rastreo de contactos. Una vez que sabes que tienes un resultado positivo, tienes más probabilidades de poder rastrear los contactos. Nosotros sabemos que los diferentes laboratorios tienen diferentes tiempos de entrega de resultados y le voy a pedir que a la doctora Cohen conteste esto y es por eso que hemos hecho este consorcio con otros estados para aprovechar nuestro poder de compra colectivo para poder tener más pruebas en los estados, ya que no tenemos una estrategia federal. Hola, gracias. Habla doctora Cohen.
Tienes razón en lo que estaba diciendo el gobernador, cientos laboratorios que están viendo un mejor tiempo de respuesta, pero también estamos viendo los tiempos de respuesta de 3 a 4 días para la mayoría de los laboratorios. Si podemos aislar los laboratorios que tienen mucho tiempo de espera de 6 a 7 días, casi todos los otros laboratorios están trabajando arduamente para que sea el retorno de resultados 3, 4 días. LabCorp y laboratorio comercial que se encuentra aquí en Carolina del Norte tiene una capacidad adicional y están trabajando en todo el trabajo retrasado y están procesando muchas pruebas. Y estas son buenas noticias para Carolina del Norte. Se ha hecho mucho trabajo en las últimas semanas y también la diversificación de los laboratorios que estamos haciendo, usando y también tipo de pruebas, cómo podemos utilizar nuestro poder de compra de manera diferente. Lo que vemos son buenas noticias en el tiempo de regreso de respuestas y queremos continuar viendo eso. Así es que si necesita una prueba, vaya y hágase la prueba. Hay más de 500 sitios en el estado y más de 600 y muchos son gratis. La siguiente pregunta, por favor. Richard Craver, de Winston-Salem Journal. Tengo un par de preguntas. ¿Usted ha visto un nivel de estabilización en los últimos 7 a 10 días, dado la naturaleza de lo que estamos viendo, lo que diríamos que es relativamente bueno, que en vez de que estuviera elevado? ¿Por qué no 2 o 3 semanas en vez de esperarse 5 semanas? Respuesta. Queremos asegurarnos que nuestras cifras son correctas, esperar y ver lo que pasa con las escuelas que están abriendo después de varias semanas. Estamos hablando de indicadores de rezagados. Por eso el Departamento de Servicios Humanos, de Salud y Servicios Humanos recomendó esto. Creo que la doctora Cohen habló al respecto anteriormente. Y sí, estabilización es bueno, pero como dijo la doctora Cohen, hemos estabilizado en una cifra muy alta y ese porcentaje de positivos es muy alto. Así que deseamos continuar para que se reduzcan estas cifras. Creamos que quedarnos en la etapa 2 de más seguros en casa nos va a ayudar con esto. También estamos viendo que se están estabilizando las cifras debido a esta orden de usar cubrebocas de manera obligatoria. Hace 2 o 3 semanas, 2 o 3 semanas después de esa orden, vimos que empezaron a bajar las cifras. Sabemos que esto está teniendo un efecto positivo. La siguiente pregunta, por favor. Christy O'Connor, WDTV. Antes de esta conferencia, RNC, la Convención Nacional de Republicanos, publicaron las guías que esperan que los delegados sigan cuando la lleven a cabo aquí en Charlotte. No sé si ha tenido la oportunidad de verlas y qué es lo que opina sobre sus lineamientos que publicaron. Respuesta. El Departamento de Salud y Servicios Humanos ha recibido esta propuesta. Yo personalmente no la he recibido. Así es que, doctora Cohen, yo tampoco no la he revisado, pero yo sé que varios de mi equipo ya la vieron y me dijeron que hay unos principios sólidos, muy buenos, llevar mascarilla, todos los que estén involucrados en todos los eventos, también distanciamiento social y también chequeos. Y yo sé que todas las personas pensaron que era un plan bueno en general, pero yo sé que también tuvimos nuestra opinión para la Convención Republicana para que sean más fuertes sus regulaciones. Sabemos que es un riesgo tener reuniones masivas, tiene el riesgo de propagación, todos estos elementos de seguridad es para reducirlas. Todo esto está en papel, pero ahora queremos que lo pongan en práctica conforme avanzan a la fase de planeación. Siguiente. Gracias. La siguiente pregunta. Nuestra última pregunta, Liz McMiller de WSMY. Quiero saber si planea hacer algo más para
castigar negocios que permanecen con las puertas abiertas cuando no deben. Respuesta. Estamos continuando evaluando las políticas de cumplimiento de requisitos. Esto mucho tiene que ver con los representantes, la policía local, con las leyes de alcohol, con los comercios. Los comercios han hecho un mejor trabajo asegurándose que la gente que entra a su negocio traiga cubrebocas. El Departamento de Salud y Servicios Humanos ha recibido informes de algunos negocios que estaban abiertos y no debieron estar abiertos, por lo que se pusieron en contacto con ellos para que cierren sus puertas. Esto ha sucedido varias veces. Estamos trabajando para asegurar que podamos aumentar estos esfuerzos de cumplimiento de la ley para que que el trabajo que estamos haciendo sea justo. Gracias por su atención el día de hoy. Por favor, permanezcan a salvo y bien. Gracias.